empezamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Soy Yolanda Rodríguez Villagómez, tu amiga del canal de Somos Almas Eternas. Hoy tengo nuevamente a mi querida Mary Bernedo. Ella es fabulosa, encantadora y es una especialista en los registros akáshicos. Y hoy precisamente vamos a hablar de los registros akáshicos y cómo puede suceder una sanación. Bueno, Mari, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola Yolanda, siempre es un gusto verte y estar aquí en tu canal, dispuesta a compartir como siempre toda la información respecto a esta maravillosa herramienta que son los registros akáshicos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, iniciemos. ¿Qué son los registros akáshicos, Mer? Los registros akáshicos son como una huella energética que nosotros vamos dejando de nuestras experiencias de vida. Si actualicemos, porque la idea es ir actualizando cada vez más la información, podríamos decir que es un campo de información con una vibración alta. O también podríamos decir, en términos actuales, como una filmoteca, ¿no? Es una filmoteca, un campo donde está guardadas todas las experiencias aprendidas, la sabiduría, las emociones, pensamientos e imágenes que conforman nuestro bagaje, nuestro propio linaje, nuestro conocimiento cósmico. De manera que es como lo que se suele decir, una biblioteca cósmica acerca de todas nuestras experiencias, y no solamente de nosotros, también de los animales y de todo el universo. Están ahí los registros tanto akáshicos correspondientes al planeta Tierra como los registros planetarios. En general es un campo de información de una vibración muy, muy alta donde se registra todas nuestras experiencias, tanto presentes, probables futuros y pasadas. Perfecto. Cuando tú conectas con esos registros akáshicos, ¿hace presencia tus maestros? Mira, primero definir que el registro akáshico tiene unos custodios, que son los señores del registro. Tiene también lo que son maestros y profesores, y también amados. Esto quiere decir que hay muchos seres, los custodios y los maestros que están ahí no tienen cuerpo físico, son energía pura. Nunca estuvieron en cuerpo físico en el planeta, pero custodian la información. También hay maestros de registro o guías espirituales, pero los guías en mi caso personal, de la Hermandad Blanca, que son con quienes yo conecto, no están imbuidos en el registro. El akasha, el campo akáshico al que uno se conecta para el registro, es un campo de información específico. No todos los seres están ahí para brindarte información. Son ciertos custodios los que permanecen ahí, ¿no? No son los seres que yo suelo canalizar o que dan los mensajes, no. Es otro campo de información. Entonces, en este caso, cuando entro a una lectura o accedo al registro, son esos custodios quienes brindan la información. Ok, bueno, interesante. Antes de que tú conectes con los registros akáshicos, ¿hay alguna preparación para abrir estos registros? Sí. Si en principio todos decimos que todos podemos acceder, es como si fuéramos una radio que tiene una antena, y todos tenemos esa antena. Algunos tienen la antena pegadita, otros la han alzado un poquito, lo tienen muy levantada. Y va a depender de tu proceso interno, de tu sanación, de tu purificación, de tu nivel de conciencia, el largo de tu antena. Pero sí es cierto que requiere de una preparación. No puedes acceder al registro si todavía espiritualmente no has limpiado o sanado heridas. Vas a tener desafíos todos los días. En nuestra vida cotidiana tenemos distintos desafíos que nos llevan siempre a un aprendizaje, a sabiduría. Pero cuando no se ha avanzado espiritualmente, no se puede abrir o acceder. Entonces no se abre la información. Entonces sí se requiere una preparación. Y en mi caso especialmente, no es que yo me preparé para abrir tal cual, sino venía yo haciendo prácticas de pintura, leyendo poesía, iba haciendo una sincronización de hemisferios.
sin saberlo, por intuición. Y esas conexiones fueron las que fueron facilitando el ser portal. Y en eso que eres portal empiezan a entrar mensajes, empiezan a tu intuición, esa habilidad se despierta muy fuerte. Y en mi caso me llegó un libro que hacía tiempo rondaba y a la primera lectura del libro, que decía cómo abrir el registro, lo abrí de forma espontánea. Y ahí me di cuenta que tenía activo mi tercer ojo y poco a poco, que fui entrando como experiencia, como curiosidad al registro, se me fue facilitando de los maestros del registro, de estos custodios, cómo debía prepararme para entrar. Entonces fui descargando una serie de protocolos de limpieza, que le digo yo, que lo que hacen es elevar potentemente tu vibración para poder acceder hasta esa información. Entonces sí hay una preparación. En mi caso fue así, los propios maestros me invitaron a esa preparación, pero hay personas que pueden tomar un curso y en ese curso, quien los guía puede ayudarlos a entrar en esa experiencia, ¿no? Sí, de todo lo que dijiste, hay tres cositas ya que me salieron preguntas aquí. Es importante, como tú dijiste, elevar la vibración, no solamente para los registros akáshicos, sino en general para nuestra vida, ¿verdad? Sí, en general, porque estamos en un mundo denso, entonces un mundo material. Si yo quiero cambiar la perspectiva de mi vida, quiero cambiar el escenario de vida, tengo que tratar de buscar el escenario más positivo. Pero para eso tengo que cambiar mi pensamiento. Y mi pensamiento no cambia si no elevo frecuencia. Es como las tapas del ventilador. Yo las veo densas mientras que está apagado. Si las hago girar a una velocidad más alta, elevo la frecuencia, las aspas van a desaparecer. Cambio la visión del ventilador. Entonces, en general, en nuestra vida es importantísimo elevar frecuencia, más que mantener un pensamiento positivo, es cambiar la percepción, es tratar de ver, y no es una tarea sencilla, pero es un hábito que lo haces constante, tratar de ver todo aquello que estás observando como escenario, entendiendo que es una proyección tuya. Y cuando tú entiendes que la energía funciona como si fueses un proyector, un holograma, sabes que tú eres parte de esa creación y decides cambiar el argumento, cambiar cómo reaccionas a eso, y ahí es donde cambia tu pensamiento, porque hay una purificación de estas emociones. Ya no estás en modo sufrimiento, sino yo puedo cambiar. ¿A quién le estoy entregando mi poder personal? Exacto, Y exacto. cuando decides hacerte cargo, hacerte responsable, y es uno de los, vamos a decir, señales que estás haciendo un cambio en tu perspectiva, que estás elevando frecuencia, cuando tú te haces responsable de aquello que sucede, cuando tú te haces responsable de lo que vives, cuando tomas la elección o eliges, voy a hoy día ver la vida con una visión positiva, pero no es que tengas que ver todo en positivo, no, porque los desafíos están, sino ir cambiando esa forma de ver el mundo, y eso da una serie de consecuencias que nos ayudan a elevar vibración. Ah, claro, interesante. Gracias, Mari. También hablabas de cómo por medio del arte conectaste, pudiste abrir más tu tercer ojo, que de verdad, audiencia, amigos, les cuento, cuando Mari lee los registros akáshicos, se los recomiendo porque es maravilloso la manera que ella lo hace, y como siempre lo he dicho y en las otras entrevistas que he tenido con ella, siempre lo he dicho que nunca he encontrado una persona, y no porque estés aquí, Mari, nunca he encontrado una persona que lea los registros como los lee ella, así que de verdad que lo recomiendo. Más adelantito ella nos va a dejar sus redes sociales, nos va a hablar sobre las lecturas, qué lecturas da, qué cursos da y todo lo demás. Pero tú hablabas de esa conexión del arte también. Me imagino que la meditación, el contacto con la naturaleza, eso nos puede llevar a abrir más nuestro tercer ojo y también conectar con esa fuente original, así, a Dios, yo lo llamo de esa manera, la fuente original, el único, lo única, esa energía única que es la que de verdad es nuestro creador, ¿no? Sí,
Efectivamente, mira, cuando uno empieza a interactuar con la energía divina, cuando empiezas a elevar esa frecuencia, empiezas a detonar ciertas cosas en ti. Ujú. Y obviamente es parte de lo que eres tú en esencia. Y esa conexión, esa viabilidad es que abre muchísimo, no solamente el ser, sino todas las experiencias que vas teniendo, ¿no? Entonces, el registro akáshico tiene esa posibilidad como una herramienta de sanación espiritual. Sí, así es. Bueno, volviendo a los registros akáshicos, ¿qué tipo de información podemos encontrar nosotros cuando se abren estos registros? Si una persona va y te consulta, ¿qué tipo de información podemos encontrar? Mira, no quiero dejar de concluir la pregunta que hiciste respecto al arte para pasar a lo Ah, otro. ok, ok, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? El alma siente, tiene su propia guía, que no tenemos todos la posibilidad de escuchar tu voz interior, escuchar tu yo superior, si no lo has conectado, es como estar desenchufado. Entonces el primer paso siempre es la conexión yo superior. Y este yo superior, tu alma, te va guiando intuitivamente a qué caminos recorrer para poder abrirte al campo sutil. Uno de los caminos importantes es la meditación, pero no es el único. Entonces, cuando la gente dice, me cuesta mucho trabajo meditar, tienes la posibilidad del arte, porque el arte conecta los hemisferios, el hemisferio derecho. Entonces puedes leer poesía, puedes escribir, puedes dibujar, o en mi caso lo que hacía era pintar. Al hacer esto, se conecta tu parte de tu hemisferio cerebral derecho, que es tu parte sutil. Es como que adormecemos un ratito al ego, a la parte lógica del cerebro, y le damos un campo sutil. Entonces el arte de por sí es un gran conector. En mi caso fue así. Fue años de leer poesía y fueron años de pintar, hacía puntillismo. Entonces, después de esa experiencia, que fue como paro todo en mi vida, porque así fue, paré todo lo que hacía y durante un año dije, voy a dedicarme a como mi año sabático. No Perfecto. entendía por dónde iba, había estudiado Healing Touch, pero no entendía, entonces dije, me voy a poner a pintar. Y en esa conexión de la pintura es cuando yo realmente abro el tercer ojo. Llega el libro y conecto con el registro. ¿Qué es lo que hace el registro? En mi caso, de mi experiencia, es lo que te puedo comentar. Tengo algo muy claro y lo tengo claro por lo que a la cantidad de personas, no sé, creo que he leído, hacía mi registro como a 1500 personas aproximadamente, y eso te da una expertise, te permite tener un patrón, te permite corroborar información. Y dentro de esa información me decían, he ido con otro lector y esto es diferente. He leído, y siempre me decían que las lecturas eran distintas, como tú misma lo acabas de decir. Pero no es que esté mal que sean distintas, es que cada lector tiene su propia forma de leer el registro. No existirán dos lectores que lean igual. Y para mí, todos están bien, porque quien llega a ti es porque está en resonancia y en frecuencia y va a entender lo que le dices. Quien llega a otro tendrá otro nivel de conciencia y es como hay tantos lectores como niveles de conciencia. Entonces cada uno se dirige a un sector. En mi caso, lo que yo comprobé a través del registro es que me podía mover muy fácilmente en líneas de tiempo. Puedo entrar a mirar otras vidas en otro tiempo. No necesariamente, yo digo pasado, pero el pasado no existe, es un espacio de tiempo continuo, como si fuera una esfera, donde todas las vidas están viviendo al mismo tiempo. Entro a una, es como si abriera una puerta, vamos a decir, puedo entrar a esa vida, puedo ver cómo están vestidos, dónde están, y sienten, qué piensan, cuáles son los escenarios, quiénes son los actores. Tengo esa posibilidad de entrar, el registro me permite. Y cuando ves la escena,
me muestran una escena sin juicio, porque es lo primero que me dicen, vamos a mostrar sin juicio, y a la persona le entrego el contexto y le entrego lo que viene a aprender. Y la persona se sorprende porque la mayoría de veces es una vida muy similar a esta. Y no importa finalmente el contenido de la escena, lo importante es entender que es un patrón que se está repitiendo, que es un juego, es como un juego virtual, pero salirse del personaje para pasar al rol de observador y entender como si fuera un mapa de ruta qué es lo que está intentando aprender. Para mí, eso es un regalo. Realmente recibir esa información, vida, que tú sepas qué es lo que estás eligiendo aprender con esa persona, que es el origen de un caos o de una excelente relación, es un privilegio que nos han dado para poder hacer este tránsito salto cuántico, porque es una ayuda, un apoyo a una sanación espiritual, porque entiendes que no eres víctima, pero también hay una gran responsabilidad, porque adicional a lo que tú puedas entender de un aprendizaje, esto es a nivel macro, porque por cada persona que despierta en conciencia, que entiende lo que tiene que aprender, es como si encendiera la luz, un puntito de luz en la malla o matriz colectiva, de manera que su despertar, su sanación, potenciar su luz, nos potencia a todos, porque estamos todos unidos en conciencia, pertenecemos a un campo vivo, entonces que uno se eleva a los demás, de manera que es sumamente importante llegar a este nivel de preparación, porque no solamente somos ese micro de todo un macro que está cambiando, ¿no? Claro que sí. Ahorita que hablabas de esto, de cuando le abres a tus clientes los registros akáshicos, me acordé de alguna de las citas que tuve contigo cuando tú me dijiste y me viste en una vida precisamente con el que es mi esposo ahorita, que era un sheriff, no sé si te acuerdas, él era un sheriff y que nos encontramos en esa vida. Y fue algo muy curioso porque en esta vida a mi esposo le gustan precisamente las películas de vaqueros, le encanta ponerse cosas así de cuestiones de vaqueros y todo. Yo dije, wow, impresionante cómo puedes llegar, y yo creo que a ti lo que te favorece muchísimo también es que le dedicaste ese tanto tiempo a la poesía, a pintar, a todo eso, porque eso fue lo que te ayudó y un gran ejemplo para todos nosotros de que de verdad que eso es importante, no solamente la meditación, sino adicionarle muchísimo arte, que el arte es el que de verdad te conecta a los dos hemisferios y ahí está la clave, la conexión. Cuando hay un nivel entre los dos hemisferios, yo creo que puede uno ver más allá de lo que nadie puede ver. Y realmente tú lo haces porque la manera como tú lo entras es maravilloso. ¿Te ha tocado alguna experiencia, alguna lectura donde hayas podido ver alguna enfermedad a alguna persona? ¿En una lectura? Más allá de poder ver una enfermedad, lo que en modo de enfermedad lo que he visto es depresión. O sea, yo he sentido, no puedo con el registro. Hay gente que me pregunta, ¿y por qué tengo esto? Y yo les digo, yo todavía no leo la mente, porque el registro dice, si no puedes formular la pregunta definida, la respuesta tampoco se puede brindar. Necesitas formular la pregunta específica de aquello que quieres saber para encontrar la respuesta clara y contundente. Lo que sí me han permitido entender o sentir es la depresión. Y es en forma de metáfora. Ni siquiera es algo que yo conecte con la emoción. Hay un símbolo y esa es parte de lo que en la tarea que yo me encomendaron de escribir un libro, que siempre comento, espero que este año ojalá pueda hacerlo. Sí, por favor. Mi libro consiste en la interpretación de las metáforas del registro, cosa que nadie ha dado todavía a conocer. Y se han encargado mucho de mostrarme las metáforas. Por ejemplo, yo sé que una persona tiene depresión cuando me muestran una imagen sobre todo en este caso pueden ser mujeres, sentadas en una mesa, que están reclinadas, llorando,
y su familiar pasa alrededor, como si corriera alrededor de la mesa, y la persona no la observa. Cuando a mí me muestran a alguien que está apoyado en una mesa, ese es el signo de la depresión. Y puedo decir con certeza, tu familiar está en depresión. Y así es. Otra imagen que me muestran siempre es un acantilado. La persona está parada al borde del acantilado. No se va a tirar, pero ese es el símbolo que me explica que la persona ha perdido el sentido de la vida. Es como si miraras el horizonte y no encontraras por dónde ir, no hay camino que seguir, se corta, y eso es otro signo de que la persona está en depresión. Ese tipo de cosas sí me las dicen. Algo que también llamó mucho la atención, que solamente tuve 2 experiencias de esas lecturas, fue que una persona me preguntó por su papá. Algo que debo decir es que yo no recuerdo quiénes les he leído, ¿no? No recuerdo las lecturas tampoco, porque por algún mecanismo se borra mi memoria. Es como si me resetearan. A mí me ocurre así. Y lo que sí hay escenas que sí me han quedado marcadas, porque una persona pregunta por el vínculo con su padre. Y veo a este papá que está arrodillado en un altar, en una iglesia, llorando y pidiendo perdón. Pero lo que no entendía es que la imagen no se movía. Era como una foto. Cuando normalmente las imágenes que yo veo, por eso digo como una filmoteca, porque es como si fuera una película. Veo primero el color, veo una cosa, la escena se mueve. Pero en este caso vi que, le digo, es como si fuera un sticker. Entonces le digo, tu papá está así, y me dijo que lo que había pasado con su papá era que se había suicidado. Entonces, cuando yo veo esa imagen, ahí entiendo que es una nueva forma de observar. Y luego hubo otra persona que me preguntó por su mamá o algo así, y vi la imagen congelada. Entonces hoy día yo sé que cuando tengo una imagen que está congelada, tiene ese sentido. Entonces hay muchas claves, muchas formas de interpretar el registro. Una vez que alguien te dice, tengo tal enfermedad, ya el registro se abre con toda la información, pero las únicas enfermedades que he podido detectar han sido mediante registro, depresión. Oh, la depresión, ok. Ahorita que hablabas de tu libro, que ya estás trabajando en él y pues es posible que este año lo publiques, nos vas a dar como pautas de, por ejemplo, como estabas hablando ahorita, ve a una persona recostada en una mesa y no ve a quién está pasando por el lado. O sea, en ese libro nos vas a explicar de lo que tú ves, cómo también nosotros podemos llegar a interpretar algo para ayudarnos a cuando nosotros hablamos nuestros registros, podamos interpretar por medio de tus vivencias. Sí, mira, este libro tiene 3 partes. Okay. La primera parte es todo es canalizado por los maestros del registro, todo. Okay. La primera parte fue días completos de recibir todos los días a las 3, me pidieron no ponerme internet, no entrar a Facebook, no entrar a ninguna red, para que mis emociones estuvieran en equilibrio. Porque entrar a ver noticias, o incluso entrar a Facebook, es ver noticias de niños, de guerra, de animales que están en mal estado. Ves noticias que te impactan. Algunas pueden ser falsas o reales, pero hay un impacto en tus emociones. Entonces yo durante un mes no me puse a internet, no entré a redes, y todos los días a las 3 de la tarde debía conectarme y escribía 4 hojas continuas. Y continuas digo, no cesaba mi escritura. Ese cuaderno tiene una letra especial porque cuando no cesas de escribir no es tu letra normal, es una letra más grande. Entonces, 4 hojas diarias que escribí que conforman la primera parte del libro, que es que ellos explican por qué hemos tenido durante un tiempo aislado o no accesible el registro, y luego el motivo por el cual se abre, y narra que yo voy a contar experiencias. La segunda parte del libro, y me he demorado en hacerlo, ¿por qué? Porque cuando yo recibo el encargo de hacer el libro, yo estaba iniciando el registro, y para que yo pueda hacer un archivo, un glosario
de las interpretaciones, he necesitado hacer cientos de lecturas para poder hacer el glosario. Claro, Con incipiente no podía, entonces han transcurrido años en los que yo ya determiné cuando veo una mina, cuando veo este precipicio, y todo eso es lo que yo voy compartiendo, el significado. ¿Qué significa en las flores? ¿Qué significa cuando veo un árbitro? oh, Entonces, eso simplifica mucho a que no interfieran tus creencias y tus juicios. Porque cuando yo veo algún escenario, siempre voy a preguntar qué significa. No voy a dar por sentado que lo que yo estoy viendo, yo sé, yo lo interpreto. No, nunca es así. Algo que en los últimos tiempos fue curioso y ya repetitivo fue ver en las misiones de las personas, porque les entrego también su misión, tengo autorización, conejitos blancos. Entonces yo veía conejitos, ¿no? Y la persona sembrando zanahorias. Y los conejitos significan pureza, significan niños. Entonces el símbolo de los niños o de seres puros son conejos blancos, pero conejos oh, chiquitos. Entonces van apareciendo en todos estos años imágenes nuevas que voy culminando. Y la tercera parte del libro es cómo la experiencia de registro me ayudó a mí a hacerme despertar en sabiduría interior. Cómo esta herramienta la usé yo en mi experiencia para poder sanar y entender muchas cosas. Entonces, este libro tiene eso. No te enseña cómo abrir el registro, te enseña cómo interpretar lo que ves, perfecto. básicamente. Perfecto, Mari. Bueno, ya cuando sea el momento de que lo vas a publicar, interesadísima en comprar tu libro y también te invito también nuevamente a, bueno, vamos a tener otras entrevistas antes, pero te invito también a que puedas también aquí promocionar tu libro en este canal también. Bueno, Mari, ¿has tenido algo otras experiencias donde, por ejemplo, llega una persona y no has podido abrirle el registro acásico porque sus pensamientos, negatividad o incredulidad, todas esas cosas han dado a que no puedas abrir un registro? Sí, claro, porque no somos infalibles y el registro, hay algo que antes de contestar esto, quiero explicar. Al registro no entras. Solemos decir, entro a tu registro o entrar al registro, permiso para entrar. Pero en realidad el registro está en ya con los años, ya he entendido más cosas del significado, comprenderás, y el registro está, puedo asegurarlo, en la 11ª dimensión. Ahí se encuentra la información del registro. No es que tú te saltes esas dimensiones para poder acceder ahí. No. Lo que haces es, no vas a entrar a la 11ª no vas a entrar a que tú saques la información. Tú vas a sintonizarte, por eso es que la oración de apertura, la oración de sendero, tiene ese propósito, te vas a sintonizar con los custodios del registro. Ellos, es como si recogieran la pregunta, ellos entran a esa biblioteca y tú estás en el umbral, tú no entras. Entonces ellos traen la información en forma de imagen, certeza, pensamiento, porque yo tengo visión, tengo conecto campo emocional, recibo, o sea, tengo muchas formas de recibir. Hay personas que pueden tener solo uno. Entonces, ¿quién no puedo abrir un registro? No puedo acceder a esa información. Aquellas personas que han regalado las lecturas. Me ha pasado mucho. Gente que se siente tan interesada con el resultado de la lectura que dice, quiero que se haga mi mamá, mi hermano, mi hijo, quieren que todo el mundo lea. El inicio, como yo no sabía cómo era, permitía ese acceso. Entonces, ¿quieres regalarle? Y ya, agendamos la cita y cuando llegaba el momento no podía acceder. ¿Cómo me doy cuenta que no puedo acceder? O no sale ninguna imagen, o sale una imagen, una historia distorsionada. No, esto no me hace ningún sentido. Y vuelves a pedir y sale distorsionado. Entonces, cuando la persona no está lista, no está preparada, la persona no es la que busca la lectura, no se puede abrir.
Cuando la persona está bloqueada porque tiene mucho miedo de abrir el corazón, tiene muchas heridas emocionales, de opciones románticas o de los padres, cerramos el corazón, no se puede acceder. Es como que al corazón le pusieras una armadura y un candado y no se puede acceder. Otra situación en la que no accedes es cuando la persona es escéptica. Cuando la persona es escéptica, sobre todo hombres, blindan el corazón. En los hombres a veces creen que, ay, ¿qué vas a ver? Me lo dicen, ay, por si acaso, cuidado lo que vayas a ver, es como no hacer juicio. Y yo les digo, tranquilos, porque todo lo que uno dice que ve es metafórico. Yo no puedo ver a la persona en ninguna situación, es una metáfora. Y a eso es la interpretación. Si veo una casa, es cualquier casa, no es la tuya, es como tu fondo. Veo una casa que es un símbolo de una casa, pero no es tu casa. Entonces, hay gente que como no entiende ese concepto, creen que yo puedo verlos así, tal cual, no abren el corazón. Pero son casos menores, ¿no? Son mínimos, pero es el motivo por el cual yo no he permitido en este tiempo que las lecturas sean regaladas, porque no podemos interferir. Eso se llama interferencia. El alma del otro aún no está lista para una lectura, porque la información es tan fuerte, es tan contundente, que parte de la oración significa tener el coraje para conocer la verdad. Ok. Y otra de las cosas es, por ejemplo, si yo consulto contigo, yo quiero preguntar por mi hijo y para que tú le abras el registro, eso no es posible tampoco, ¿no? O sea, tú no puedes. Se puede ver el vínculo. O sea, si tú quieres ver a tu hijo, y así sea menor de edad, lo que el registro sí te va a mostrar es el vínculo y el pacto. El registro muestra los pactos, al menos conmigo. Entonces te va a mostrar una vida diferente a esa. No te muestra esta vida, te muestra una vida diferente. Te pone un contexto y te dice, han elegido por pacto aprender tal y tal cosa. Y eso se ajusta al presente. Puede que repitan. Entonces el alma de la persona que tú estás queriendo vincularte se presenta. Algo que me ha pasado mucho en el transcurrir, que mis lecturas han sido modificadas, es como se han afinado, es como si fueran pro, ¿no? En el tiempo. Porque de pronto ahora, cuando algunas personas preguntan por el vínculo, el alma a la que voy a preguntar prefiere, antes de ver una vida anterior, presentarse. Y se presenta diciendo cuáles son sus emociones en este momento, para que la persona sepa cómo está. Es interesantísimo, porque muchas veces, no, sobre todo sucede con padres e hijos, no hay una conexión, no se siente una conexión de confianza. Quiero contarte mis cosas, el padre no sabe lo que pasa por la cabeza del hijo, y en estas lecturas de vínculo el alma se presenta y dice muchas veces, estoy confundido, siento que nadie me escucha, me siento solo. Y una vez que el alma se presentó, ahí recién me permite moverme a otra vida para el aprendizaje, pero le ha dicho a su familiar cómo se siente, y siempre se corrobora al 100%. O sea, ahí no hay error. Y le preguntas a la persona y dice, sí, efectivamente, entra a su cuarto, se cierra. O sea, a mí misma me asombra la fidelidad de este registro y cómo ayuda a la gente a entender cómo funcionamos desde un campo espiritual, porque es ver tu propia vida con los ojos del espíritu, porque ahí no hay posibilidad de ningún juicio, de ninguna crítica. Lo que abunda es la compasión y un amor realmente incondicional, porque nos muestran a nosotros mismos en nuestras propias faltas de una forma benévola, algo que no te invita a juzgarte ni a criticarte, sino te dicen, estás aprendiendo, sé paciente contigo, esta es la lección, la otra persona no la veas desde lo oscuro, es un pacto que has hecho, te ayudan a hacerte responsable de todo tu escenario.
Claro, Es lo claro. que decía al principio, que cuando elevas frecuencia, lo que entra en ti es la responsabilidad de todo lo que vives. Claro, claro. Pero Mari, por ejemplo, si yo voy en representación de mi hijo y digo, voy a hacer preguntas por él, yo no puedo, porque tú al inicio pides el permiso para abrir ese registro. O sea, yo en representación de mi hijo no puedo abrir ese registro para mí. No, 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 Ok, no, no, ok. no. Sí, a No, eso era más nadie que me puede refería. representar a otro. Ok, Solamente puedes entrar para saber cuál es tu pacto de amor con tu familiar, pero no te pueden dar ninguna información de esa persona. No, no, no exacto. se puede. Ah, ok, perfecto. Eso era que iba mi pregunta. Bueno, cuando hablas ahora de la depresión, entonces sé que estás trabajando también los registros acásicos, llevándolos a esa sanación de esas vidas pasadas, a esa sanación de muchísimas circunstancias que pasan, de pronto también depresión, karmas que pueden venir, que todavía estamos arrastrando. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay que hacer varias consultas? ¿Cómo funciona esto? Si alguien quiere ayudarse a salir de la depresión, por ejemplo. Mira, normalmente hay un patrón. Todo lo que es depresión es desconexión. Y la primera desconexión es de la fuente. Ah, ok, Entonces, ok. toda aquella persona que vive un estado de depresión es porque se ha desconectado de la fuente. Entonces, se le explica cómo conectar con su ser interno, cómo despertar esa luz de tu propia conciencia, que es la que te va a permitir dar luz a tu camino. Es tu linterna, es tu propio faro interno. Cuando ese faro está apagado, no sabes el rumbo, no sabes por dónde vas, hay un vacío. Cuando enciendes esa luz en ti, todo se ilumina, entiendes por dónde vas y miras la vida con claridad. Es un poco la sintonía también con tu yo superior. Entonces, esa depresión tiene que ver con ese estado emocional. También tiene que ver con el origen. Muchos se me recalcó, incluso hice un video en mi canal acerca de la adicción, por ejemplo, ¿no? La adicción es un tema que se me mostró muy claramente porque yo lo que he hecho en forma personal es combinar la lectura de registro con una decodificación de las enfermedades. Yo veo mucho el tema de enfermedades, pero decodificándolo y buscando un origen. Como, ¿cuál es la raíz de esa enfermedad? ¿De qué emociones vienen? ¿No? ¿De qué? Mira, hace muy poco me escribió una persona que yo le había hecho varias lecturas y me decía que su hermana estaba enferma en el hospital, pero que la habían operado ya 2 veces y Ok. quería que antes que su hermana se opere hiciera una lectura conmigo. Pero como te dije, no puedo aceptar algo así porque la persona no lo está eligiendo. La hermana quería que ella se hiciera, pero yo sentía, porque sí lo percibo, que el alma no estaba lista. Entonces le digo, descríbeme cuál es el problema que tiene tu hermana. Tenía un problema de útero, tenía un problema de hígado, tenía un problema, no me acuerdo si de ovarios. Entonces, cuando yo voy sacando el código de estos síntomas, yo le di una imagen a ella y le dije, ella tiene un conflicto, así es como lo hago, tiene un conflicto con la mamá o la pareja. Hay una discusión y hay alguien que está como autoridad y tiene poder, siente invadida su casa. Entonces lo que tiene que hacer es que la otra persona no tenga el control, porque ella siente que no tiene el control y por lo tanto vienen estas enfermedades. Yo no sabía absolutamente nada, pero me arriesgué a decirle, esto es lo que está pasando con tu hermana. Y mi sorpresa fue que cuando esta persona me respondió en un audio, me dijo que efectivamente tu hermana tenía ese conflicto, tal como yo le había descrito, con su madre. Wow. Entonces, esta energía te permite ir conectando con eso. El segundo paso con esta persona no es solamente, ya, detecté tu emoción. Yo lo que hago es, una vez que detecté el origen de esta enfermedad y la emoción, me voy a otra vida para que me muestren cuándo se hace el pacto y qué es lo que viene a aprender. Oh, Ahí interesante. es donde culmina. Te comento que he tenido muchos casos en todos estos años
de gente que ha tenido cáncer y que ha estado en tratamiento. Y cuando hemos visto el origen de estos síntomas y hemos visto lo que vienen a aprender, y la gente ha hecho su proceso interno de aprendizaje, me han escrito meses después decirme, estoy limpio. Wow, ok. ¿Sí? Tengo esos testimonios. Y o tal persona ya no me detectaron esto, a personas que han remitido enfermedad, que tenían crónica durante meses. No es que yo lo sane, pero cuando ellos hacen conciencia, validan que todo lo que se les dice es un detalle de su vida presente y qué es lo que tienen que aprender y toman esa conciencia, pues remitir la enfermedad. Entonces, también dentro de lo que es la sanación espiritual, porque esto no está dirigido más al tema de sanación física, sino a un tema de sanación espiritual, personas que tenían conflictos con los padres, porque siempre los padres son nuestros maestros en esto, que me han dicho, mi padre estaba enfermo, tienes que aprender tal cosa, y luego esos familiares han fallecido, y digo han fallecido porque han sido varios, me han escrito y me han dicho, me fui, mi papá se fue y se fue en paz, o sea, nos fuimos en paz, porque entendimos lo que teníamos que aprender, porque lo trabajamos antes que él se fuera, y hay gente que me dice, yo no tengo cómo pagar esta paz que siento ahora que mi papá partió, ¿no? Y es porque se les revela esas situaciones. O también le he leído, con mucha pena, ¿no? He tenido algunos casos me acuerdo de una persona, una mujer, que se esforzó, trabajó mucho, le robaron su negocio, tal y no entendía su propósito y misión. Y le expliqué su misión, su aprendizaje, todo, y luego de un tiempo me enteré que había fallecido. Entonces, a mí me queda una sensación de tarea cumplida, ¿no? O sea, se fue sabiendo lo que iba a aprender, lo que tenía que trabajar, por qué esa circunstancia. Entonces, realmente, el registro como herramienta, para mí es una herramienta no solo de expansión de conciencia o de despertar de conciencia, sino de una profunda sanación akáshica. Algo que, porque mira, es tanto lo que se ve en el registro que tendría que explicarte por detalle, pero una de las herramientas que he colgado en mi canal también, que la gente puede ver, es el cortar lazos. Yo hago dentro de la lectura, y respondiendo a tu pregunta, para hacer una sanación no necesitas yo nunca te voy a proponer, tienes que hacerte otra lectura. No, pues con una puede ser suficiente. Okay. Dependiendo de cuánto quieras trabajar en ti, buscan otras lecturas. Pero hay gente que necesita solo unas cuantas tareas, porque es tanto lo que tenemos que purificar que nos faltaría vida. Entonces, ¿para qué abrumar con tanta información? Dicen los maestros. Con que cumpla 2 o 3 que no ha cumplido en varias vidas, sí, ellos se sienten por satisfechos. No tiene que ser todo a veces. Aunque estamos en tiempo de que ya estamos sacando todo, pero hago lo que es la sanación akáshica. Hago un proceso de verte a ti mismo, como en la otra vida que te muestro, y hacer un cortar lazos desde el amor. Desde el amor, porque el pacto que se hace de amor no se hace en materia densa que es la tierra, en esta tercera dimensión, se hace en un campo espiritual elevado, y pactas con otra alma y pones eso en orden con Dios. Y no puedes cambiar ese orden aquí. Tienes que entrar en una energía como la del registro para cortar tu lazo o sanar el lazo o sanar con la otra persona desde la energía del registro, que es una energía elevada. Entonces hay que subir hasta esa energía, hacer la liberación del pacto y eso se decanta. Por eso que en ese video que colgué he dicho, por más que hagas el decreto 100 veces de cortar el pacto, si no has entendido lo que tienes que aprender con el otro, no se corta, no se puede. Tienes que haber ascendido una escalera, entender lo que vienes a aprender con esa persona, para recién, cuando vas a hacer el aprendizaje o lo tienes claro, cortar tu lazo.
Ahí, como un ejemplo, una pareja que no se entiende muy bien, se han encontrado en muchas vidas, pero en esta pues es un caos la relación. Entonces llega el momento en que la persona dice, bueno, yo no me quiero divorciar, pero el otro tampoco, pero entonces aquí sigue lo mismo, sigue todo la misma cuestión. Entonces sería importante entrar a sanar y saber el por qué se me está volviendo a presentar esa situación con esa persona, y entonces ahí empezar a sanar todo, entender primero, empezar a sanar y luego ya tú haces el corte de lazo. Así es como dices. Sí, pero eso se hace en la misma lectura. Cuando la persona, yo sé, entiendo, le ha quedado claro lo que tiene que aprender. ¿Está claro lo que vas a aprender? Sí, está claro. Y yo lo siento, porque me conecto al campo emocional. O sea, no me puedes mentir estando con la narcisista. No me puedes mentir. Así lo intente, yo sé lo que está pasando, porque lo estoy sintiendo. Entonces, estoy en su campo emocional. Entonces, cuando yo sé que la persona realmente en conciencia ha entendido lo que tiene que aprender, podemos hacer el corte de lazos. No significa que esto te va a divorciar, no. Significa que la relación se va a suavizar. Va a haber a lo mejor conflicto, va a seguir porque separarte o no es algo que el registro te vaya a decir, tienes que divorciarte. Eso es una elección personal. El registro no interfiere, no te da instrucción, tienes que hacer esto, pero sí te ayuda a que esa energía o aprendizaje no sea desde el sufrimiento y desde el amor. A mí me ha escrito mucha gente que después que hemos hecho esa sanación me dice, resulta que con este familiar ya no tengo conflicto. Resulta que ahora podemos conversar, nos podemos entender, ya no sucede esto, entonces sí funciona. Ok. Por lo menos llevar en paz hasta sus últimos días ya la relación y lo que los rodea, ¿no? Qué bueno, Mari, qué bueno, muy interesante. Ahora, hablando del perdón, ¿cómo influye esta energía del perdón en la sanación de cuando vamos a través de los registros akáshicos? Mira, una de las cosas que se explica al inicio, cuando me doy cuenta que la persona todavía no ha hecho un despertar de conciencia, es que asuma que estamos como en un juego, una obra de teatro que se repite, que haga conciencia de que este escenario de vida es como ese juego virtual, que estás con tus anteojos, con tus lentes, y cuando te quitas los lentes observas que esto es un juego, pero estás en el rol del observador, ¿no? Entonces, yo ayudo a que primero la persona se ponga en el rol de observador. Solo cuando estás observando una escena, por eso es que el registro muestra, el registro no puede sanarte ni darte el pacto, no porque no pueda, sino porque no te ayuda cuando te muestra todo en el presente. Porque aquí estás bloqueado, negado, con resistencia. Tienes que verlo proyectado en otra vida, en otro escenario, como si no fueras tú, para poder darte cuenta de la interacción. Entonces el registro te dice, tú has elegido, primero te hace responsable. Todo lo que has elegido aprender, lo has escogido tú. Y si elegiste aprender el perdón, has de saber que la única forma que tienes de hacerlo es pactando con otro que te hiera, te ofenda o te traicione. Aunque suene duro, porque suena duro pactar que alguien te ofenda, te hiera o traicione, pero es la única forma de aprender el perdón. No existe otra forma. Entonces dejas de ver el otro como un victimario. Entiendes que es un pacto. Yo pacté con él y la persona, por su amor hacia tu alma, elige ser el villano. Y ahí te haces responsable de tu aprendizaje y entiendes el perdón. El perdón en general es un aspecto muy, pero muy importante en nuestro proceso de purificación. Y no me estoy refiriendo al perdón al otro únicamente, sino al perdón hacia ti mismo. Eso es así como conectas al yo superior. Yo hice talleres acerca de esto porque me mostraron muchas veces que la autocrítica, el juicio hacia nosotros mismos es tan grande que realmente nos bloquea y que el primer perdón es hacia uno mismo. Te voy a contar una experiencia, nunca la he contado. Hace 2 años
Yo ya estoy hace años un poco apartada de lo que es la iglesia, o sea, no voy a misa, creo en muchas cosas porque yo me he formado de manera católica, pero me alejé cuando empecé un curso de milagros y pensé en mi espiritualidad, me aparté de la religiosidad. Entonces hace 2 años llegó Semana Santa y yo dije, bueno, mantengo un respeto, pero no voy a ir a misa, antes iba el Domingo de Ramos y tal. No voy a hacerlo, no voy a ver las películas tampoco, ¿no? Las que suelen dar, voy a estar en mi casa tranquila. Bueno, en ese momento yo estaba viendo con mi hija mayor y con mi hijita, con Yuli, y mi hija le tocaba trabajar, siendo feriado, pero trabajar. Lo que pasó fue que mientras que yo estaba, me acuerdo, en mi cocina, lavando mis cosas, vino un recuerdo a mí de algo que yo había vivido, me vi en el presente con menor edad, me vi hasta cómo estaba vestida, fue increíble. Me vi en mi polo, mi pantalón, los zapatos que tenía en ese momento, mi peinado, y vi una escena. Y esa escena me dio vergüenza. No porque yo hiciera algo mal, sino fue una situación que había sentido vergüenza. Y en ese momento, cuando veo la escena, siento que me debo perdonar por verme a mí misma de esa manera. Pasó un rato, seguí haciendo mis cosas y nuevamente se me mostró otra imagen. Y yo dije, no, ya esto no es algo que me venga a la cabeza, algo está pasando. Y fue un acto de perdonarme nuevamente. Y así, cuando yo estaba haciendo mis cosas y dejaba mi pensamiento quieto, porque cuando estás enfocada en hacer algo, no estás pensando, estás enfocada en tu actividad, venía otro pensamiento. Y de pronto me asusté. Yo dije, ¿qué está pasando? Y yo sentí en ese momento que estaba haciendo una revisión de mi vida. Eso como te dicen que estás en una situación peligrosa y de pronto tu vida pasa en 10 segundos, ya. Yo sentía un escenario así. Me estaban mostrando escenarios de mi vida. Me asusté tanto que llamé a mi hija, me acuerdo, y le dije, algo está pasando, me están haciendo un recuento de mi vida y estoy perdonando. Siento que me pudiera pasar algo. Es como, a lo mejor me va a dar un infarto y me voy a morir, porque siempre eso está relacionado con la muerte. Entonces es como, te llamo porque estoy preocupada, me está pasando esto, no sé por qué, puede que me pase algo. Entonces, ¿no? Te digo. Y siguió. Todo el día estuve, en algunos casos, llorando de todas las escenas que me mostraron, en las cuales yo me veía a mí misma como desvalorizada, vamos a decir. Y todos tenían imagen, propósito de perdonarme a mí misma. Entendí, se me explicó que en época de Semana Santa lo que se genera es una energía de expiación, de perdón. Hay tanta gente a nivel religioso siguiendo esa expiación de Cristo, de Jesús en la cruz, por nuestros aparentemente errores o pecados, que esa energía es real en esos días y que efectivamente eran días específicos para el perdón. Y aunque yo me resistiera a ir a la iglesia o a hacer un tipo de culto, eso era como un portal del perdón, la Semana Santa, que ya viene. Entonces, es importantísimo. No me pasó nada, felizmente aquí estoy, pero fue un proceso de purificación importantísimo, ¿no? Y algo que yo siempre agradezco, normalmente estas visiones, Yolanda, las tiene mucho, y justo con uno de mis grupos de estudio compartí eso hace poco. Hay muchos ahora videos, canales que te hablan de experiencias cercanas a la muerte. Sí. Y las personas que tienen en este tiempo de una manera constante estas experiencias concluyen que les muestran sus aprendizajes. Ah, entiendo que esto vengo a aprender. Me di cuenta, me pude observar a mí mismo tal. El registro te permite no pasar por una experiencia cercana a la muerte para que entiendas lo mismo.
para que puedas entender que vienes a aprender. Esas experiencias que me regala Dios, de poder purificar, son sin sufrimiento. Es a través de una sabiduría. Entonces, cuando tú te acercas a esta sabiduría, se te abren las puertas de una gran transformación. Mi idea y lo que siempre me han dicho los maestros, no es que yo me voy a pasar, bueno, podría pasarme la vida haciendo lecturas, pero mi intención siempre será que las personas se formen a sí mismas con el conocimiento del registro para que cada persona decante por sí misma su propia sabiduría. Cuando tú practicas esta conexión con esta dimensión de conciencia, con esta energía del registro, algo en ti cambia. Cambia. Hay gente que me dice, pero yo entro y no puedo ver. Pero no importa. Aunque no puedes ver, estás entrando a esa energía. No se le niega el acceso. Que no puedas recibir todavía como canal la imagen, la certeza, no quiere decir que no entres hasta ese umbral y conectes ahí. Entonces, de todas las formas, la práctica, dicen, hacia el monje. Entonces, mientras más uno conecte con el registro, mientras más intentes entrar, lo conozcas, se abre un mundo de posibilidades. En algunas personas han dado proyecciones. Yo siempre digo, por si acaso yo no veo el futuro, pero no es que el registro no te pueda mostrar. En mi caso es que siento tanta responsabilidad que prefiero que no me lo muestres. Es una elección mía. Pero en algunas personas el registro sí hace proyección y les dicen, va a pasar esto en poco tiempo, vas a salir de esto pronto, vas a pasar, les dicen, no en cantidad de tiempo, sino me muestran como si yo fuera un dron y que la persona estuviese en una selva y después de la selva hay un campo claro. Entonces yo veo si la salida a ese campo claro ya está cerca la salida o todavía falta un trecho por caminar. Y ahí le digo, estás a punto de salir. Eso quiere decir que es una proyección no en tiempo, no es en un mes, en una semana, pero sí brindan esa información, ¿no? No doy eventos como vas a hacer esto, salvo que el propio registro me diga, dile a la persona que esto va a pasar y que va a viajar o que va a hacer esto. Salvo que me lo digan así específico, no lo utilizo para ver el futuro, pero es una herramienta poderosísima. Poderosa, sí, sí, bastante. También lo del tiempo ya se nos está llegando, pero también lo del linaje, ¿por qué es tan importante saber nuestro linaje? Porque también de ahí podemos sanar también, ¿no? Karmas, traumas, bueno, no sé, muchísimas cosas. Sí, yo hago lecturas específicas de linaje. O sea, si alguien quiere saber sobre su linaje, es una lectura especial. ¿Por qué? Porque cuando abres la lectura del linaje, las preguntas ya están en mí como hechas. Okay. Sé específicamente lo que yo voy a ir a buscar. La lectura del linaje es importante porque es como si mostraran a Yolanda en primer orden y veo una fila como de 1000 personas atrás. No les veo el rostro. Solo puedo distinguir que hay mujeres y hombres con distintas vestimentas porque el linaje es ancestral. Claro. Entonces, es importante porque ahí te muestran, por ejemplo, uno pregunta, ¿qué característica tiene mi linaje? Sale un hombre o una mujer de la fila vestido de una manera particular. Por ejemplo, de lo que me recuerdo, sale un hombre con traje, con un maletín, con un sombrero y unos anteojos. Los anteojos en el registro significan cultura, inteligencia. Entonces, la característica es, en tu linaje, la gente decanta por el conocimiento. Les gusta conocer, investigar, y la persona dice, sí, todos en mi casa son abogados, han sido no sé qué, y mi abuelo estudió no sé qué, y todos han sido gente con este linaje. Hay gente que puede salir un chamán de tu línea, y tú sabes las características que tienes. Claro. Luego preguntas, ¿en qué parte de tu linaje hay un bloqueo? ¿Y en qué tiempo? Y ahí sí te muestran en qué parte de tu línea sale una persona. Esa persona pudo ser militar y experimentó guerra. Y pudo haber, en su desafío, matado a alguna gente. Ahí se bloquea el linaje.
Entonces los que vienen adelante fungen de sanadores y desbloquean eso. Lo que tú puedes saber es si a ti te toca desbloquear. También puedes saber cómo puedes hacer para mejorar ese linaje. Me acuerdo que a una persona, no recuerdo quién, pero es como escribe las memorias. Había que recontar toda la historia de sus ancestros para volverle a escribir con sus memorias actuales, y eso iba a hacer que tu linaje prospere, porque tú puedas hacer que los que siguen delante tuyo tengan una característica más importante en lo que van a llevar. Y no solamente eso, con respecto al linaje, sino también está la lectura, muchas lecturas animales, a los gatitos, a los perritos, a los que tienen una enfermedad, a los que ya trascendieron, a alguien que no puede vender una casa. No lee el registro de la casa habla, porque hay energía. No puedo vender la casa, ay, de pronto en la casa dice, ay, mis paredes están llenas de gritos. Todo lo que ponen ahí se muere, ninguna planta crece, y es porque la energía está pegada ahí. Yo no puedo vender esta casa porque las emociones de tal persona hacen que esta carga esté, o sea, es mucho lo que se puede ver con esto, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, sí, las casas y todos los cuadros, antigüedades, todo eso carga energía de todas las personas que tuvieron. Uno va al sitio y encuentra una antigüedad y dice, la voy a comprar, pero se está trayendo todas las energías de todos los que tuvieron ese cuadro y de todo eso. Entonces sí es importante una casa limpiarla, ¿no? Es importante. Sí, los espejos, Yolanda. Los espejos, exacto, exacto. Porque cuando son portales, ¿no? Son portales. Los espejos son portales. Mira, tienen varias funciones. No solamente son portales, sino que el espejo es de la abuela, porque a veces hay espejos muy bonitos que se heredan, ¿no? La cantidad de gente que se miró en el espejo dejó una huella energética ahí. Entonces, puede hacer pesada la casa, porque esa cantidad de gente que se miró y se reflejó en el espejo queda como una huella, porque es como un portal. Entonces se recomienda siempre, si tienes yo no tengo espejos en mi habitación. Entonces, en tu habitación, no espejos. Si vas a algún sitio o te compras un espejo, lo tienes en el cuarto, tápalo. Sí. Puedes poner una funda negra o puedes ponerlo hasta algo, pero cubre el espejo que no esté en tu dormitorio para que no en la noche tengas un descanso reparador. Pero sí, los espejos son interesantes, ¿no? Sí, tienen esa cara. Se pueden limpiar los espejos. Ok, perfecto. Yo por lo menos en mis baños siempre dejo cerrado, como en los baños sí hay espejos, siempre dejo cerradas las puertas. Cuando uno va a dormir, cierro puertas y todo eso, porque yo también, uno nunca sabe. Yo también hago eso, la puerta cerrada. Sí, nunca se sabe qué pueda pasar. Bueno, pero entonces ya tienes el registro, lo lees y todo, es importante cerrarlo, ¿no? Porque si tú aprendes a abrir registros acásicos, es como abrir y cerrar el registro acásico, también es importante. Sí, en el caso personal, lo puedes abrir y en tu registro se va a cerrar como a las 2 horas. Ok. Se cierra espontáneo, en el caso tuyo. Ahora, lo recomendable es cerrarlo, ¿ya? Pero si por A o B no lo cierras, se va a cerrar solo como unas 2 horas. Pero cuando le des a otro, es importantísimo cerrarlo. Te cuento una experiencia reciente. Cuando yo dejé en octubre de hacer lecturas, porque necesitaba entrar en un equilibrio interno, parar para volver a hacer esto, por primera vez sentí la necesidad de que a mí me hicieran una sanación. Porque no por el hecho de que tú leas registro, tú estás exenta de los desafíos. Claro. Y al contrario, yo te diría que eres más supervisada, ¿no? Más llevada. Entonces, encontré en la red a una persona de un canal que nunca en mi vida había visto. Y es la primera entrevista que le hacían a esta persona, una señora mexicana. Y sentí tanta necesidad, me comuniqué con ella. Ella nunca le dije a qué me dedicaba ni lo que hacía, simplemente
que me hiciera una sanación energética como ella la hace. Bueno, pues el resultado de esa sanación, lo que me dijo es que yo tenía muchos canales abiertos. Es como si tuviera muchas pantallas de televisión que no estaban apagadas. Entonces era esa emoción que sentía, un poco me abrumaba en las lecturas, era porque probablemente en algunos casos no había hecho del todo el cierre de la lectura y me habían quedado canales abiertos, que es lo que ella veía como pantallas de televisión, que de alguna forma me generaban ese malestar. Y ella hizo el ejercicio de cerrar esos canales y realmente lo que yo decanté de esa experiencia fue mucha paz. Realmente me quedé con mucha paz y entendí esto que tú acabas de preguntar, pues es una pregunta muy importante acerca de cerrarlos. Hay que cerrar bien el registro. Perfecto, perfecto. Bueno, Marico, cuéntanos dónde las personas pueden encontrarte, tus redes sociales también, si tienes talleres. Dijiste, paré un tiempo de hacer lectura de registros acálicos, lo retomaste, vas a hacer más cursos. Cuéntanos qué va a pasar en este tiempo contigo. Mira, mi intención, porque claro, hay una frase que dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Entonces, planes eran ya parar. Sin embargo, no pude del todo. Siempre llega gente y llegó gente necesitando una lectura y yo sentía la energía de la persona y accedí a hacer unas 4 lecturas por mes. Y con eso me fue bien. Una vez que ya yo restauré muchas situaciones en donde pude estar tranquila, ya estoy nuevamente dispuesta a abrirme a las lecturas desde otra energía. Y no solamente eso, sino que tomé la decisión de nuevamente hacer formación de registro. Porque no es solamente decir las personas deben abrir, hay que ayudar a preparar a que las personas puedan abrir. Si se me ha concedido esta facilidad de entendimiento a través de registro, cómo entrar y se me han proporcionado las herramientas de los propios maestros a cómo llevar mi lectura, porque mi lectura tiene partes que no han sido ideadas por mí, tienen un orden, una estructura que ha sido guiada por los maestros y funciona perfecto. Entonces voy a hacer un taller el sábado 22 de marzo y domingo 23. Es nivel 1, que es un fin de semana, porque es un poco de teoría y entramos a la práctica para que la gente pueda aprender a leer. Algo que siempre ha sucedido en todos mis cursos es que los maestros se comunican conmigo y me dicen que cada alumno en la clase será asistido por un maestro. ¿De qué manera? Como para abrir un registro hay que elevar vibración, es como si el maestro se parara junto a ti y comparte su energía. La persona va a abrir el registro, va a tener una experiencia, así sea pequeña, de una imagen, de un sentir, de una certeza, va a tener una experiencia de registro. Pero eso es ¿para qué? Para que la persona sepa cómo acceder, que necesita elevar vibración, cómo se ve. Luego, el resto del tiempo es la práctica y el esfuerzo de la persona de elevar la vibración para entrar, ¿no? Así es como funciona. Ellos apoyan en la clase para que tengan una experiencia y luego ya es un trabajo interno para poder. Yo les doy todas las herramientas para que hagan esa elevación de frecuencia, tal como que me dieran a mí. Algo que yo hago es compartir todo mi conocimiento. Yo no me quedo con nada, todo lo entrego. Y esto va a ser 22 y 23 de marzo. Perdóname, ¿cuántos niveles son para lo del curso de registro? Yo doy 2 niveles. Son 2 niveles, ok. Nivel 1, que es en marzo, que es un fin de semana, y el nivel 2, que es para leerle a otros. Ok. Enseño la interpretación, cómo leerle a un animalito, cómo leer una casa, cómo llegar a leer a otro. Y lo logran, si le leen a otro. Y ese segundo nivel es en abril. Y ese sí es un sábado. Ya no son 2 días, sino un sábado. Normalmente yo hago las clases de 9 a 4, el domingo de 9 a 1, de manera que podamos tener tiempo para practicar. Y
hago práctica entre los propios estudiantes, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar información? En mi página web, que es, todavía mañana estoy subiendo la información del registro, que es maribernedo.com, y luego tengo Instagram, Facebook y YouTube como Iluminando la Conciencia Divina. Perfecto, perfecto. Si necesitan, entonces, Mario, una lectura de un registro acásico, te pueden contactar por medio de tus redes. ¿O hay un número en específico donde te puedan llamar? No, hay un número, que es el más 51 947 34 09 37. Pueden enviarme mensaje de WhatsApp. No me llamen, porque cuando yo contesto y la persona me pide cita o algo, a los días me olvido. Entonces no queda un registro. Yo necesito el mensaje. Le dije esto a tal persona, me contestó. Entonces necesito que sea a través de un mensaje para yo tener un recordatorio de qué es lo que conversamos. Porque como hablo con mucha gente, no recuerdo si es una llamada, qué fue lo que le dije. Entonces me pueden mandar un mensaje por WhatsApp y consultar la lectura por ahí. Perfecto, bueno, aquí ya está toda la información. Entonces, Mari, no me queda más sino darte las gracias por haber aceptado mi invitación a este podcast. Te mando un abrazo enorme, enorme. Sabes que te quiero muchísimo. Estuve visitándote hace unos meses en tu país, qué maravilloso. Gracias por ese recibimiento que nos diste también. Y bueno, los invito a todas las personas a que compartan este podcast, porque es muy interesante. A los que estén interesados en entrar al curso de Mari ahora en marzo y en abril, por favor se contacten con ella por medio de su WhatsApp, o también le pueden dejar un mensaje en sus redes. Yo creo que lo más práctico es el WhatsApp, ¿no? Te mandan un mensaje: estoy interesada, ¿qué tengo que hacer para una lectura de registros o para hacer los cursos contigo? Entonces, bueno, Mario, muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Gracias, querida amiga. Un placer siempre verte, y a mí también me encantó tu visita, poder darnos ese abrazo personalmente. Claro, así claro que sí. digan todo lo que haces, y muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu canal. Con todo gusto, con todo gusto. Gracias a todas las personas que van a ver este video, y nos vemos en mi próximo podcast, o sigo de alguna otra manera también. No estoy haciendo entrevistas como las hacía antes, pero sigo bajando videos también de motivación, de cosas que nos pueden ayudar también a seguir este camino espiritual. Bueno, que tengan una excelente tarde. Síganme en mis redes sociales, los invito a que se suscriban, activen la campanita para que YouTube y todas las redes les dejen saber para mis próximos videos.